Bueno, vamos a dar comienzo al vivo de esta tarde. Vamos a esperar que se vayan sumando. Vamos a esperar que se vayan sumando para dar comienzo al vivo en este ciclo de vivos desde el espacio de formación de Casa de Palabras Rosario. Vamos a esperar para comenzar a matear y a dialogar con ella. Bueno, a ver, no estoy pudiendo, no sé qué está pasando con Roxana, porque, a ver, tendría que estar uniéndose. Roxana, escribime por acá cualquier cosa porque no estamos. Roxana, a ver si estás por acá. Ahí está, ya. Está, bueno. Pudimos, Ro. Bueno. Bueno, vamos a empezar, entonces espera que me voy a cambiar, por ahí acá se ve mejor, se me ve mejor. Dale. Bueno, entonces vamos a iniciar. Sí, se te escucha bien. Vamos a iniciar entonces este vivo que estuvimos preparando mucho en este ciclo de vivos que estamos dando desde Casa de Palabras Rosario. Yo me presento, yo soy Janina Romani, soy fonoaudióloga, terapeuta de la comunicación y el lenguaje en primera infancia, desde una perspectiva que es subjetivante, y bueno, soy coordinadora, una de las coordinadoras del espacio de no solo clínico, sino de formación de Casa de Palabras Rosario, y a Roxana, que ahora la voy a presentar, la conozco desde hace mucho, porque nos fuimos cruzando estudiando acerca del desarrollo infantil y sus obstáculos. Entonces nos fuimos cruzando en diferentes momentos, en encuentros, en formaciones, y bueno, hasta que armamos este vivo para visibilizar acerca de la pediatría del desarrollo, ¿no? Porque no puede ser que muchos no saben acerca de esta especialidad, de qué se trata, qué hace. Entonces por eso le pusimos ¿qué hace un pediatra del desarrollo? Yo voy a presentar a Roxana entonces. Roxana es médica pediatra, es egresada de la UNR, realizó formación en pediatría en el Hospital Vilela. También es estimuladora temprana, hizo la diplomatura en estimulación temprana, que es de IUNIR. También tiene la especialización en desarrollo infantil de la UBA en el Hospital Elizalde, y trabaja en APS, en centros de salud, es docente de la Facultad de Medicina y trabaja en consultorios privados recientemente como pediatra del desarrollo. Bueno, todo lo que venís, todo este recorrido, ¿no?
Sumando, sí, tal cual, Tani. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por este espacio y la Casa de Palabras. La verdad, muy contenta. Y sí, un poco la idea era esto, difundir la pediatría del desarrollo, porque la verdad que como especialización, como subespecialidad pediátrica, es relativamente nueva. Bien, bien, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo surge, cuándo y cómo surge la pediatría del desarrollo, no? Bueno, primero nació en realidad en Estados Unidos en 1999, que se aprueba como su especialidad, así que en los primeros años del 2000 empezaron a formarse los primeros pediatras del desarrollo, justamente para acompañar la complejidad de las patologías relacionadas al desarrollo infantil. Y acá, en nuestro país, en el 2012, la UBA la aprueba como especialización pediátrica. Así que bueno, tiene menos de 15 años. No somos tantos los pediatras de desarrollo, igualmente se están formando en todo el país y se forman ahí en Buenos Aires. Yo, bueno, como vos dijiste, la hice en la sede del Hospital Elizalde. Y bueno, y la verdad que me dio muchas herramientas que, bueno, que fueron necesarias para mí porque en el día a día iba observando, apenas me recibí como pediatra y en el consultorio, ahí en el centro de salud, problemáticas vinculadas al desarrollo infantil que yo requería como más herramientas, ¿no? Para poder abordarlas y comprenderlas. Así que bueno, la idea es un poco transmitir esta rama de la pediatría que es tan Sí, linda. sí, entonces, bueno, yendo a esto, ¿cómo podemos pensar, no, juntas, y bueno, te pregunto a vos, acerca del desarrollo infantil? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo infantil? Bien. Bueno, el desarrollo infantil pensemos que es un proceso largo, dinámico, con muchos cambios, es muy fluctuante y es singular, es propio de cada niño, cada niña y abarca toda la infancia, desde que el bebé nace hasta su adolescencia. Y se caracteriza por adquisición de diferentes habilidades en múltiples áreas del desarrollo, como son la motricidad, gruesa, fina, el lenguaje, el área socioemocional, la conducta, el área cognitiva, bueno, todas estas áreas que uno las habla así como campos separados, pero que en realidad están completamente interrelacionadas, ¿no? Entramadas. Y esto, me quedo con esto, cuando vos decís, y que acuerdo, Mm, el desarrollo es singular. Para mm. alguien que no está en la temática, para alguien que está empezando o que quiere, cuando hablamos de singular, ¿qué le da esa singularidad al desarrollo infantil? Bien. Bueno, esta singularidad está dada justamente por todos los factores que tienen que ver con este proceso tan dinámico. Y acá, bueno, podemos hablar de dos grandes grupos de factores, ¿no? Los factores biológicos y factores ambientales. Cuando hablamos de factores biológicos, hablamos de todos aquellos factores que van a intervenir, nutricionales, hormonales, genéticos, metabólicos, que van a intervenir en todo este proceso de maduración orgánica, ¿no? Y de maduración de diferentes órganos y sistemas, principalmente el sistema nervioso por excelencia, pero que también va a estar interrelacionado con otros órganos y sistemas, como el visual, el auditivo, el músculo esquelético, y todo esto va a dar lugar a una maduración orgánica, ¿no? Propia de cada niño y atada a una multiplicidad de factores. Y concomitante con esto, ocurre también, aparte de la maduración orgánica, un proceso de maduración psíquica, ¿no? Y va a tener que ver con todo lo que tenga alrededor ese niño, con los factores ambientales. Y cuando hablamos ahí de factores ambientales, nos metemos en múltiples entornos que afectan directa o indirectamente a ese niño. Sí,
podríamos decir entonces me quedo con esto, bueno, releyendo para este vivo acerca del desarrollo y releyendo a maestros como Ronnie Cremenchuski, como Esteban Rogostein, me quedo con con Esteban donde en un artículo donde él escribe dice acerca del desarrollo ni todo neuro ni todo psico. Es un entramado, por eso pensarlo desde la complejidad, ¿no? Al desarrollo infantil. Y me quedo como con esto, ¿no? Son dos preguntas que van como ahí también juntas, que quiero traer acá. ¿Cómo llega un niño, los papás con un niñito chiquito, a una consulta del desarrollo? Eso por un lado, ¿cómo llega? ¿Por qué vía llega? Y por otro lado, esto de, para alguien también que está empezando y que, ¿cuáles son, no? ¿Qué observables clínicos nos dan cuenta de que algo en el desarrollo no está bien? A ver, Roxana, se me Me fue, estás no haciendo sé si una es el llamada y no internet. te veía. Ah, Ahí está, ahí sí, no, corté. no, entonces la hago de nuevo como para ir entramando. Ay, Entonces, no te escucho, ¿me, Yani. me escuchás? Parame, Yani. Sí, sí. ¿Vos me ves? ¿Me Yo, escuchás? yo te veo y te escucho, Yo no te perfecto. escucho. Ah, bueno. A ver, ahí sí, Ay, bien, bien, ahí está. bien, Oh. bien, bien, bien. No, Mientras bueno, me estas desconfiguro cosas. todo. La semana pasada en un vivo con Ale, que ahora creo que está por acá también, empezó a haber un ruido en uno de los dos dispositivos. Estas cosas que tienen Sí, sí. los vivos, las tecnologías, que a veces fallan y bueno, pero bueno, le hacemos todo lo posible. No, me quedo con esto, con estas dos preguntas que se enlazan. Primero, ¿cómo ¿Cómo? llega un niño? ¿Cómo llega un niño con sus otros de la crianza a una consulta del desarrollo, a un pediatra del desarrollo, ¿no? ¿Por qué vías llega? Y por otro lado, y hablando del desarrollo, que con las áreas que vos bien explicaste recién, ¿cuáles son los observables que nos pueden dar cuenta o son de pesquisa de que algo en este niño no viene bien y hay que hacer una consulta con el pediatra del desarrollo porque hay algo que no viene bien? Entonces, Ujú, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que hay algo que debería ser esperable y ujú, no se está dando? Bueno, ujú. estos dos como para que vos nos cuentes acerca de tus experiencias en esto. Bien. Bueno, con respecto a cómo llegan, la verdad que hay diferentes posibilidades, ¿no? Quizás una de ellas sea una derivación de ya sea otro colega, otro pediatra u otro profesional en el área de la salud que deriva a ese niño o niña para evaluación porque presenta factores de riesgo. Cuando hablamos de Ajá, estos factores, todos biológicos, ambientales, bueno, bebés prematuros, bebés que estuvieron mucho tiempo internados en la NEO, o cuestiones ambientales que se suponen riesgosas para padecer de algún obstáculo en el desarrollo. Entonces, bueno, ese sería un camino, ¿no? bien. Esos niños que no presentan dificultades, pero que sí presentan factores de riesgo y que a la Sociedad Argentina de Pediatría y a nivel internacional se recomienda una evaluación más exhaustiva del desarrollo, aunque sea de manera anual en esta Sería población como infantil. un seguimiento de ese niño con factores de riesgo. Exactamente, como complementando a las consultas pediátricas habituales, una evaluación más exhaustiva por un pediatra de desarrollo. ¿Eh? Y después está Bueno.
Bueno, estas cosas del vivo, se nos fue Roxana. No, no sé, vamos a esperar porque estaba interesante lo que nos estaba contando. Bueno, se nos fue Roxana. Vamos a ver si entra de nuevo o si no salgo y vuelvo a entrar. Acá está. A ver, a ver, a ver, vamos a esperar. Justo en la parte más linda, bueno, estas cosas, acá está, bueno, esto bien, bueno. Se me puso blanco, Dani, directamente. No sé, tengo wifi, los datos activados, todo activado, o Bueno, para que no se corte. justo Pero acá bueno, algo. Alejandra está diciendo, Alejandra Nader, que es mi amiga y colega, que ya muchos la conocen. Dice, qué interesante, porque estaba re interesante, así que vamos de nuevo, o sea, venías hablando de que llegan niños para seguimiento. Claro, para un seguimiento que no hay una dificultad evidente, tanto por los padres o por el pediatra, por ejemplo, de cabecera, pero son niños que tienen sus factores de riesgo, y que cuanto más factores de riesgo podamos observar, historizar, mayor sabemos que tiene más probabilidades de tener algún obstáculo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, para esos niños está recomendada una evaluación por una prueba pesquisa, bueno, utilizando diferentes herramientas, aunque sea una vez al año. Entonces, bueno, esta podría ser una puerta de entrada. Y después están aquellos niños que llegan con alguna dificultad, algún desafío en su desarrollo. Y acá, bueno, los motivos de consulta son muy amplios. Eh, bueno, creo que en el ranking, en uno de los principales, es el tema del lenguaje, los niños que no hablan. Creo que todos los pediatras coincidimos en que es uno de los obstáculos, desafíos que más se dio, sobre todo en este último tiempo, y que ahí, bueno, se nos abren dos grandes Sí, caminos, ¿no? Está como ese niño que no habla eh, porque, bueno, todavía no arma frases o tiene el lenguaje inteligible, tiene un lenguaje verbal expresivo muy acotado, pero bueno, está en el carril del lenguaje digo, esperado. ¿no? Porque tenemos estos niños y acá, digamos, pero que mira, que juega, que hay un intento de responde, aunque sea con enunciados de una palabra, pero hay un ida y vuelta. Entonces digo, esos niños, decís vos que llegan, que parecen demorados en su parte expresiva, pero comprenden, juegan, están, hay un niño ahí, está ese niño, Y se está el otro, comunica, que claro, cuando vos lo observás, bueno, hay muchas fallas en lo que es la comunicación, ¿no? claro. El lazo, en todo lo que son todos estos indicadores previos, ¿no? Que son la mirada, el responder al llamado, al nombre, el poder sostener y comunicarse con el otro. Mm. Y bueno, pues vamos viendo que eso también impacta en otras áreas del desarrollo y en otras habilidades, como el juego. Claro, Y así claro. vamos viendo que es mucho más complejo Es que más simplemente complejo. no hablar. Sí, sí. Y sí, esto, ¿no? Tenemos entonces ese niño que llega demorado con la parte expresiva de su lenguaje, pero mira, juega, hay comunicación a través de estos precursores, ¿no? De la mirada, la sonrisa, hace señalamiento, utiliza gestos, pero digamos, por otro lado, esto que vos decís,
hay otros niños que están llegando a tu consulta que, bueno, trabajo en problemáticas del desarrollo y puedo dar cuenta que es así y que habitan nuestros consultorios de los terapeutas que trabajamos en infancia, que, bueno, por ahí vienen por una consulta de lenguaje, pero atrás de eso, cuando uno empieza a evaluar, bueno, ahí no es solo el lenguaje, sino es el lenguaje, es el juego, es el cuerpo erógeno, ¿no? Es el lazo con el otro, el armado de un lazo con el otro. Y esto también que veníamos hablando con Alejandra la semana pasada y lo quiero traer, te pasa, Roxana, que cada vez llegan niños más o sea, cada vez no demorados, que sería que uno, digamos, acomoda cuestiones y la cosa después, sino cada vez más llegan niñitos cada vez más chiquititos y con muchos obstáculos en las áreas del desarrollo, ¿no? Y me pregunto por qué, entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y acá lo traigo a hablar a qué lugar, si decimos ni todo neuro, ni todo, bueno, qué lugar a lo neuro, esto otro, estas marcas de época, ¿qué podés decir de lo que vas viendo? Que después vamos a ir bien a la consulta, pero como para ir como adentrándonos en esto, me salgo como porque está bueno, ¿qué podés decir de estas marcas de épocas y el contexto y su incidencia en quienes ejercen las funciones parentales y obviamente su incidencia sobre el niño o la niña, ¿no? ¿Qué ves vos de esto, de las marcas de época y del contexto, cómo inciden en el desarrollo de un niño? Sí, creo que en esto es un acuerdo común que todos los que trabajamos con niños pequeños sobre todo, esto fue cambiando y fue aumentando mucho la complejidad de esta problemática en el desarrollo, y que lógicamente nos preguntamos a ver qué está sucediendo alrededor, ¿no? Y bueno, partiendo de la base de cómo también se va construyendo el lenguaje, cómo se va adquiriendo, bueno, yo experta en esto, que lo explicas mucho mejor que yo, pero bueno, poder entender y pensar el rol del otro, del adulto, qué está sucediendo con ese adulto también que tiene que acompañar y guiar al desarrollo de ese niño. Y me gusta, bueno, pensar siempre en esta función materna, mamá, que esta función en los orígenes del desarrollo, en los orígenes del lenguaje, en poder ir armando ese cuerpo a través de los gestos, las caricias, el juego, porque también para que un niño empiece a jugar, el adulto tiene que ir jugándole, marcando el tiempo. Bueno, parecería a veces que uno después cuando empieza a interrogar, a preguntar, a pensar en la consulta, estas cosas que me hace pensar que a veces algo de la disponibilidad, tanto física o afectiva del adulto, está un poco obstaculizada. Claro, sí, sí, tal cual. Y que nosotros tampoco no estudiamos por el lado de las leyes, no somos jueces, no estamos para hacer nosotros no estamos para juzgar, estamos para acompañar. Y hoy esto, y no sé si vos lo ves, lo vemos nosotros en los consultorios, o sea, la maternidad, la paternidad hoy, digamos, en esto, cuando no se llega a fin de mes, cuando algunos perdieron el trabajo, cuando algunos están horas trabajando mucho, o sea, distintas aristas que hay que obstaculizan
que la disponibilidad, el tiempo, ese tiempo para hablar del tiempo, y bueno, y hoy eso aparece en los dispositivos electrónicos. Esto venimos hablándolo en todos los vivos, es algo que con todos los especialistas, pero está bueno, surge esto, estamos viendo esto, el dispositivo electrónico, cuando el otro no puede poner el cuerpo, no puede poner la palabra, no puede poner el juego. Y bueno, y esto no es inconsecuencia. El movimiento también, ¿no? Yani, esto de que hay algo también en los lazos que ha modificado la forma de relacionarnos como adultos, de comunicarnos, en nosotros adultos, que nos modifican y nos tenemos también en los niños, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Es algo muy complejo y es como que se va digitalizando la vida cada vez más. Sí. Los adultos cada vez acudimos también a las redes como guías. Y bueno, cada vez son más las mamás que entran en los videos de cómo criar, qué hacer, cómo jugar con mi bebé, cómo hablarle, cómo hacer mejor madre. Entonces, cómo ser buena madre. No saber. Claro. Están como, hay mucho desamparo en ese sentido. Sí, y el señor Google entonces viene a ocupar ese lugar que antes ocupaba una abuela, una tía, ¿no? Sosteniendo ahí a quienes ejercen las funciones parentales y esto que lo venimos también trayendo, un gran como síntoma de época, la pérdida del saber parental con esto, porque entonces se perdió esto y bueno, o sea, no sé cómo hacerle, no sé, lo busco, no sé cómo cantarle, qué es esto que traíamos de que nos cantaban, no, y cantamos la canción que nos cantaron y esto que nos cantaron, que nos acordamos, apelar a esto, ¿no? Que viene de generación en generación sostenido entre quienes maternan. Entonces, bueno, hay mucho para hablar en cuanto a las marcas de época, que hoy ciertamente lo que estamos viendo es que mucho obstáculo para paternar y bueno, y esto deja marcas en el desarrollo de un niño, en las áreas del desarrollo de un niño que vos nos traes acá. Con respecto a esto que venimos pensando acerca de cómo pensás el desarrollo infantil con sus áreas, cómo llegan, que vos ya nos traes acá y nos contás cómo llega un niño y bueno, esto nos adentramos. Bueno, ¿qué hace un pediatra del desarrollo? Llega el niño, llegan los padres, bueno, ¿qué hace el pediatra del desarrollo cuando se encuentra en esta consulta con esta escena del padre, los padres, el niño? Bueno, a partir ahí de este momento de consulta, obviamente, se va creando, originando, ¿no? Toda lo que es la historia clínica orientada al desarrollo, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? De evaluación que uno va a ir pensando, primero, en principal, contextualizar e historizar a ese niño o niña que llega a la consulta. Y para eso vamos a ir recabando todo lo que tenga que ver con los antecedentes socioambientales, de la familia, de la vivienda, convivientes, antecedentes familiares, de patologías, por ejemplo, patologías genéticas, patologías del área de la salud mental, y bueno, antecedentes que tienen que ver con el embarazo y con la etapa neonatal y postnatal del niño. Y acá, bueno, como médico pediatra, uno tiene que enfocar bastante en esta área para poder ver si hay algunos
factores de riesgo que generen algún impacto desde el punto de vista orgánico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a preguntar y hacer mucho hincapié en todo lo que es el embarazo, los controles, patologías maternas, ya sea diabetes, hipertensión, infecciones, como el medicamento del parto. Un parto controlado, un parto de urgencia, un parto sin complicaciones, si este bebé nació prematuro, bajo peso o con patologías que requirieron internación, y eso lo convierte en un niño en mayor riesgo desde el punto de vista biológico, como también a veces en la parte vincular, porque un niño que nace con una patología orgánica genera, ¿no? Dificultades luego que tienen que ver con este bebé esperado versus el deseado versus el niño que llega, ¿no? Claro, Me parece que se requiere de mucho acompañamiento. claro, este impacto de este niño que no era esperado, que, bueno, cómo armar ahí, cómo armar, digo, ¿no? En un niño que viene con una patología genética, con cierto, cómo encontrar esto, se juegan muchas cosas, que, cómo encontrar ahí que el ojito es parecido cuando el ojito es un ojito, cuando es un ojito de la abuela o del papá, cómo encontrarle el pelito, la orejita, ese rasgo que lo va a afiliar cuando, digo, que vos estás trayendo, cuando ya el niño viene con algo de base, ¿no? De real, orgánico de base, obviamente que esto obstaculiza estos encuentros fundantes. Totalmente, sí. Por eso los antecedentes, también historizar, bueno, cómo llega el niño, cómo fue, cómo fue el impacto o la noticia, cómo recibieron los padres la noticia del embarazo, cómo lo transcurrieron, cómo se sintieron, porque bueno, también desde el punto de vista de la salud materna, muchas veces en los controles prenatales, la parte de la salud mental es como una parte que no es contemplada muchas veces por los médicos que hacen los seguimientos del embarazo, y bueno, por eso cada vez más se apunta a la necesidad de psicólogos perinatales, ¿no? Eso es algo que le hizo mucho hincapié en la carrera de desarrollo infantil, eso de contar en los sanatorios, en los hospitales, con psicólogos que pueden acompañar a la madre en este proceso muy importante. Y que Mira, antes de que sigas, no sé, la gente que está del otro lado, pero yo por ahí no te escucho bien. Y está tan bueno lo que estás diciendo, en todo caso, acércate por momentos, a ver ahora. sí, yo también escucho como una interferencia, como un ruido. Ahí se te escucha mejor, ahí sí, porque está lo que nos estás trayendo es tan importante, interesante. Ahí sí, como que te acercaste más y se te escucha bien. Bien, bueno, Ahí perfecto. bien. Bueno, iba esto a todo lo que tenga que ver con los antecedentes, con la etapa prenatal, perinatal, y bueno, los antecedentes postnatales también nos interesan, porque no es lo mismo un bebé a lo mejor que por patologías, por ejemplo, respiratoria, en su primer año de vida estuvo 4 meses internado, con respirador, en terapia, bueno, todo esto ambiental que obstruye la posibilidad de adquirir ciertas experiencias, ¿no? En los niños que son tan importantes para su desarrollo. Y bueno, Un niñito, digo, ese manojito de reflejos que se está armando ahí, ¿no? Hospitalizado tempranamente, ¿no? Esto, como vos lo verás, incluye, digamos, bueno, niños que son, no me sale ahora la palabra, pero muy
como ese cuerpito, porque hay que estudiarlo, porque hay que, digamos, ese cuerpito con todas estas, esto que recibe ambiental, ¿no? Como, y esta, que si bien estos otros tienen momentos donde pueden, bueno, cómo se arma, digo, este manojito de reflejo, cómo deviene cuando hay tanto estímulo tanta cosa, ¿no? En esos casos donde vos estás trayendo eh, eh, tan manipulado, pero no queda otra porque es salvar la vida o eso, ¿no? Pero bueno, eso, cómo se arma y cómo desde el otro lado estos otros cuidadores, cómo ahí armar ahí Tal cual. Que justamente son niños que desde este punto de vista, con tantas interferencias, que estuvieron mucho tiempo internados, después hay un temor tan grande de los padres. Claro. A veces hasta de manipularlos. Por ejemplo, niños que nacen con una malformación congénita, hasta el tema de lo corporal se va afectando, ¿no? Porque los papás tienen miedo de ponerlo en ciertas posturas, porque se hacen mal, se hacen daño, bueno. Entonces, todo esto va configurando otras formas. Sí. Bueno, después habrá que acompañar. Sí, y con esto, ¿no? Y te dejo porque está tan interesante, pero te escucho y escucho en tu decir, hay tanta, digo, disponibilidad, ternura cuando hablas de tu clínica, ¿no? Qué lindo escucharte, cómo hablas de ese niño que evaluás, que no es, se te escucha que no es todo un organismo, sino es un niño, es un sujeto a escuchar por el lado de los padres, por lo que estás, y al niñito, niñita que estás evaluando en el espacio de desarrollo, que no es frecuente. Bueno, visibilicemos esto, visibilicemos esta, por ejemplo, ¿cuánto dura una consulta? Digo, ¿no? Porque a veces hay experiencias de los padres que dicen, y son consultas de 10 minutos, de ¿cuánto dura una consulta? Bueno, ¿cómo es este examen que vos traías? Bueno, para arribar después a un diagnóstico. Claro. Parte, digamos, de la pediatría del desarrollo, creo que también viene por ahí que surge, porque es como un complemento para acompañar también a las consultas pediátricas habituales, donde a veces por poco tiempo y por tantas cosas que hay que abarcar justamente, porque la salud es algo tan complejo, tan amplio, que bueno, lleva tiempo poder pensar, poder hacer esta escucha atenta a los padres, ponerse a pensar, además de qué trae ese niño, qué le puede estar sucediendo a ese niño. Entonces, bueno, lleva tiempo. Muchas veces es ir viendo caso por caso, a veces una consulta es simplemente hacer esta entrevista, este pantallazo general y continuar luego con otros encuentros que me permiten a mí utilizar otras herramientas de evaluación, como pueden ser, bueno, en la pediatría del desarrollo, formas y herramientas, estrategias para evaluar el desarrollo, instrumentos de observación del desarrollo infantil, como el BIODI, que está ampliamente difundido en nuestro país, bueno, acá en Rosario, en todo el ámbito público se utiliza mucho para ir observando el desarrollo temprano, sobre todo en los primeros 3 años. Después están las pruebas, más bien también de pesquisa, que son pruebas de screening que deberían aplicar a niños con sus factores de riesgo y un diagnóstico claro, que a lo mejor hay alguna duda acerca de su desarrollo, que tienen unos factores de riesgo. Entonces, bueno, estas pruebas de pesquisa también llevan tiempo explicarlas, hay
muchas, relato, cartas, bueno, cada profesional se hará amigo de algunas herramientas, pero bueno, es una combinación del uso de estas herramientas, de escuchar a los padres, de observar al niño a la niña, cómo está en las diferentes áreas, de poder historizar también estas áreas del desarrollo, la motricidad gruesa, la motricidad fina, bueno, esto de todo, conocer los pasos del desarrollo, uno habla del desarrollo físico, justamente para poder después finalmente ubicar si estamos en un desarrollo típico, un retraso en el desarrollo o un desvío en el desarrollo, ¿no? Luego de Sí, querés detenerte o a quienes se incorporaron ahora, como bueno, venís contando que llega un niñito con los papás a la consulta del desarrollo, por consulta espontánea, derivados, por vos haces una escucha de los papás, de lo que pueden decir, de todo lo que tiene que ver con el vínculo, con los primeros tiempos, pero también nos contaste que tenés cierto protocolo como para evaluar las áreas del desarrollo, ¿no? Que estos protocolos que nos trajiste, donde nos comentaste como el que todos, creo que todos conocemos, el IODI, que entre otros, pero bueno, vos es el... Bueno, y una vez vos decís, bueno, ¿cómo llegás, cómo arribás a un diagnóstico que nos permita, bueno, esto de este niño que vos trajiste, desarrollo típico, después trajiste perfiles del desarrollo, ¿no? Bueno, ¿a qué arribás? Para contarnos a quienes están del otro lado y mismo a nosotros, ¿cómo se arriba? ¿Qué es eso? Un perfil del desarrollo. Bien, bueno, el desarrollo típico sería ese desarrollo esperable para cada niño según su edad, ¿no? Y eso, bueno, obviamente se va llegando a través de la evaluación de todas las áreas del desarrollo. Cuando nos hablamos de un retraso del desarrollo, estamos hablando de un niño que adquiere ciertas causas madurativa de una forma más tardía, pero que va siguiendo las secuencias esperables. Como desarrollo siempre hablamos de ciertas secuencias esperables, pero que no son siempre iguales, obviamente, no es lo mismo en un niño que en otro, y eso no significa que sea no. Y cuando hablamos de desvío del desarrollo, estamos hablando de un problema en el desarrollo, o hablamos también de desarrollo atípico, cuando ya se instaura un trastorno en el desarrollo, que se lo llama así. Acá, bueno, para hablar ya de una patología determinada y hacer un diagnóstico, nos podemos acá ir basando en diferentes tipos de diagnóstico. El diagnóstico biológico, el diagnóstico funcional y el diagnóstico categórico. ¿Y a bueno, esto porque me interesa, porque esto también nosotras en el vivo anterior hablamos desde nuestra disciplina de estas tres maneras también. Mirá, nos estamos encontrando en que hay tres maneras de pensar al diagnóstico. Y bueno, nosotras en el vivo anterior contamos desde dónde pensamos un diagnóstico. Pero justamente estamos utilizando los mismos significantes, entonces el etiológico, el diagnóstico funcional y el categórico. Bueno, ¿qué es cómo pensás vos? ¿Qué es etiológico, qué es funcional y qué es categórico? Bien. Sí, bueno, el diagnóstico etiológico cobra mucha importancia porque es intentar ir buscando la etiología, justamente la causa de esa dificultad en el desarrollo. Como médicos pediatras tenemos que tenerlo eso en cuenta para poder pensar qué estudios podríamos realizarle.
que hay una dificultad en el lenguaje, bueno, pensar todo lo auditivo que se interna, entonces, bueno, ir por el lado de los estudios auditivos, que sabemos que no es necesario con solamente la respuesta al nacer de las dos emisiones, luego hay que hacer otras evaluaciones posteriores. Por ejemplo, un déficit visual, o si puede haber un síndrome genético, que de esto también me va a hacer, me va a orientar la historia clínica, el examen físico. El examen físico es muy importante ahí de revisar perímetro cefálico, peso, tasa. Si hay, por ejemplo, un niño con microcefalia, que el perímetro cefálico es pequeño, o macrocefalia, un perímetro cefálico mayor al esperado para su edad, alteraciones en la piel, manchas hipopigmentadas o hiperpigmentadas, bueno, diferentes cosas que puedo ir encontrando en el espacio peculiar, bueno, diferentes cosas que puedo ir encontrando en el examen físico que me hagan sospechar de algunas causas etiológicas. Y eso me va a conducir también al plan de estudio, me va a guiar mi plan de estudio de ese niño. Claro, claro. Genética, bueno, y ahí voy a ir armando todo lo que ustedes quieren necesario a descartar o a confirmar. Claro. Eso por un lado lo biológico, ¿no? Después, lo que hacemos cuando hablamos de diagnóstico funcional es pensar el compromiso que pueda llegar a tener ese niño por área. Bueno, este niño presenta tales dificultades en el lenguaje, dificultades en la comunicación, dificultades en la conducta, y bueno, esto nos va a abrir todo un camino de seguir pensando y estudiando el niño y abrir el panorama, el camino para poder también incorporar a las otras disciplinas de acuerdo a lo que el niño esté necesitando, ¿no? Claro, qué interesante esto que traes, porque claramente descartar lo orgánico para nuestra disciplina, la fonoaudiología, para cualquier otra disciplina que no sea la medicina, pero es importante también descartarlo, porque bueno, esto, ni todo psico ni todo neuro, es un entramado, pero me quedo con una metáfora que utiliza Elsa Coriat y que la hemos visto en Roxana en estimulación temprana, que es esta metáfora que dice, bueno, si podríamos decir, lo real orgánico es un papel y ese papel tiene que ser marcado, trazado por una virome, que sería las marcas, cómo trazan las marcas de estos otros primeros fundantes. Entonces dice, bueno, hay papeles y papeles, y hay claramente papeles que son más rugosos, donde la virome no puede escribir, porque la virome le cuesta escribir sobre ese papel. Y hay papeles que vienen, digo, los Rivadavia, qué sé yo, pero pero la virome viene como quebradiza, viene que no puede. Y después también tenemos casos donde el papel es rugoso y la virome también se dificulta a escribir. Entonces, ¿cómo esto que acá están diciendo, Roxana, te está llevando, que está re interesante todo lo que nos dijiste, pero claro, descartar una patología orgánica eso es lo que tenemos que hacer. Que eso tampoco tiene que devenir en este diagnóstico categórico que venimos hablando, donde no hay causa orgánica comprobable, pero aún así tenemos especialistas que dicen, aún así es genético o es neurológico, aunque todavía no hay, de eso, digamos, eso no, pero sí que no se nos pase una patología orgánica. Eso es importante y hay que descartarlo, digo, por eso.
traerlo acá. Por eso estás vos acá, por eso nos estás contando a todos, que los que trabajamos en el desarrollo infantil temprano, esto, es importante esta evaluación de un niño cuando la cosa no viene bien, precisamente por todo esto que nos estás trayendo. Y esto, ¿no? Bueno, que nos quedan los últimos minutos y ya nos hiciste, bueno, ¿y con esto qué? Arribaste un diagnóstico funcional, a veces etiológico, donde se detectó. Bueno, ¿y qué hace el pediatra del desarrollo después? Arma equipo, y acá venimos. Interdisciplinario. Y acá hay que apostarse mucho de la interdisciplina, de las diferentes miradas, de otros profesionales en el campo de la salud, y empezar a ir pensando en base a esas necesidades que presenta el paciente, de los apoyos que necesita, bueno, ir guiando y armando un equipo acorde a las necesidades, que no significa empezar a derivar un montón de profesionales, sino ir armando equipos reducidos que puedan acompañar, tratar a ese niño, tratar esas necesidades y enfocar a la familia, ¿no? Siempre trabajo común con los padres. Sí, me quedo con esto que traes vos acá. Bueno, ahora se arma el equipo. Y esto que trajiste acá, donde mira, sin querer trajiste lo mismo que se habló, algo de lo que se habló en el vivo anterior, que nosotros desde esta perspectiva, que es humanizante, que es desde la ternura, no son derivaciones anónimas, o sea, no te veo, o sea, vaya al fonoaudiólogo, sino es a fulana o a mengana, trabajo con fulana, con mengano, con este psicólogo, con este fonoaudiólogo, porque es así, digamos, la manera de trabajar cuidadosa para ese niño, para los padres, y de cuidarnos entre nosotros, digo, porque si en el equipo tenemos uno que va a hablar de un discurso muy diferente al nuestro, o sea, no hay trabajo posible, también esto, armar un equipo con profesionales que estemos con la misma ética de cuidado, que pensemos intervenciones cuidadosas, respetuosas, que no son objetivantes, que son subjetivantes, ¿no? Tempranas, que no son iatrogénicas. Y bueno, me quedo con esto que traes, qué interesante, que vos no trabajás anónimo, vos acompañás. Bueno, vamos a consultar ahora con la fonoaudióloga, con el kinesiólogo, con el psicomotricista, pero hablas con fulana de tal, digamos, se va armando en singular para este niño el dispositivo. Otra cosa que tengo como para ir, acá dice Fernanda, no, digamos, no solo pensar la disciplina, sino con quién, claro, esto es con quién vamos a armar para este niño. Y ya como terminando, y creo que del otro lado, bueno, yo tengo 27 años de clínica, entonces veo cómo fue cambiando la clínica, no solo en cuanto a las consultas actuales, que esto que estamos diciendo, que no nos cansamos de decir, que llegan niños cada vez más chiquitos, con complejidades, con papás obstaculizados, eso por un lado. Pero para bien, lo que puedo decir, y esto te lo dije el otro día y lo digo acá, era muy difícil. Venimos de una medicina más hegemónica, más el doctor, digo, y la palabra autorizada, y era, bueno, más en los dispositivos, todo en el ámbito privado, difícil encontrar a poder llamar, bueno, esto era hace unos años atrás, y hoy nos vemos armando equipos y haciendo reuniones. Esto, obviamente, en el dispositivo público venían ya con esta modalidad,
pero en el privado no. Era muy difícil acceder a un pediatra, muy difícil. Esto era, digo, hace muchos años atrás. Hoy estamos armando equipo. Hoy el pediatra estaba a la escuela con nosotros. Y esto, qué bueno. El pediatra, entre todos armamos, no sabemos, por eso nos necesitamos. Y me quedo, vamos a utilizar una palabra que utilicé terminando el encuentro anterior y la traigo. Nos apapachamos también entre quienes armamos en esta clínica tan difícil, tan cuando el niño no responde de acuerdo a lo esperable, cuando la cosa viene trabada. También entre nosotros, entre todo el equipo, escucharnos, alojarnos, ¿no? Entonces, esto, que un pediatra esté acá hoy, pero nada, brindo con un mate, que un pediatra nos esté contando, un pediatra como vos, del desarrollo, esté acá contándonos y diciendo, yo armo equipo, escucho, aprendo de lo... No, esto es, vamos a celebrar estas conquistas también. ¿Qué decís vos de...? Es el camino, digamos, digamos, en un momento, para rescatar la singularidad de ese niño y de la familia, hay que hacer este seguimiento, ¿no? Y este trabajo en equipo, justamente, no anónimo, como dice. Claro, y trayendo esto, ya terminando, porque no podemos solos, porque es con otros, porque es desde lo colectivo, y bueno, esto que nos trae es desde lo colectivo cómo pensamos intervenciones artesanales, constructivas, subjetivantes, desde lo colectivo que se arma para ese niño en singular. Y ya terminando, y me salgo, ya terminando, y gracias Roxana, y me quedo con ganas de más, vamos a hacer otro más con casos clínicos, no sé si qué le pasó a la gente que estuvo del otro lado, pero yo la pasé muy bien. Quiero tomar cierta posición, ya que te tengo a vos acá, y no quiero dejar de decir algunas cosas, a vos, médica pediatra, que digamos palabras que estamos con el Garrahan, si vos querés decir algo, no podemos no decir, cuidemos al Garrahan, cuidemos a los médicos. Me emociono porque quiero, digamos, si esto es una resistencia, si usamos nuestras voces para también, no dejemos de decir lo que... Porque gracias a los médicos te tenemos hoy acá, y te tenemos acá trabajando con infancia, cuidadosa, respetuosa. Entonces, cuidemos al Garrahan y a los médicos del Hospital Garrahan y a todos los médicos de todos lados. Bueno, gracias, Janet. La verdad que sí, me emociona también tus palabras, pero es algo que realmente es como que no llego, el enojo que me produce toda esta situación es algo que me hace difícil de expresar, porque es algo que viene acumulándose cada vez peor, ¿no? No solamente por Garrahan, obviamente el Garrahan es una máxima potencia a nivel nacional de jerarquía, pero eso se ve replicado en todo el país. En todo el país ese descuido por la salud pública, y la verdad que, bueno, en estos últimos años el maltrato y el destrato hacia los médicos jubilados, bueno, un montón. Profesionales que trabajan con niños, pero bueno, no queríamos... No fuimos, pero... Claro, no fuimos, pero esto hace una posición, porque cuando hablamos de cuidarnos, de cuidar al otro, nos tenemos que cuidar entre nosotros. Entonces no quería dejar pasar esto, visibilizar esto. Acá dice Fernanda Gómez,
compañera de Casa de Palabras, todo nuestro apoyo a los médicos y médicas, a la salud pública y con más fuerza al Garrahan. Y a todos nosotros, cuidarnos entre nosotros en estos tiempos donde opera la crueldad, ¿no? Y hablando de crueldad, opera la crueldad, el odio. Entonces, bueno, hacer una resistencia, apapacharnos, cuidarnos entre nosotros mucho. Bueno, ahora me suena el mío, pero bueno, vamos terminando, me encantó, la pasé hermosa. Gracias, yo también. La verdad Y es bueno, que armemos otro con lo que quedó y con lo que la gente que estuvo del otro lado. Muchos, esto se va a colgar en YouTube, entonces muchos lo van a ver en estos días, por más que esto se va a visibilizar, pueden escribir a Casa de Palabras, digamos, con qué se quedaron con ganas, como para armar algo, da para seguir con este encuentro. La verdad, hermoso. Gracias, Roxana, y un beso grande y un beso a todos los que estuvieron el viernes al otro lado bancando y escuchando a una pediatra del desarrollo con todos los aportes que nos trajo. Bueno, beso grande y nos vemos. Otra cosa, nos vemos el último sábado de junio en el seminario de Cabrejo Parra, de Belio Cabrejo Parra. Nos vemos ahí y vamos a seguir también. Después nos vemos en julio con un mate clínico sobre comunicación fluida. En agosto vamos a hacer un seminario de clínica con bebés y vamos a seguir con los vivos también, con las temáticas que la gente que esté del otro lado quiere que desde Casa de Palabras traigamos a los vivos. Bueno, beso grande para todos y todas quienes están del otro lado. Bueno, hasta gracias. la próxima. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chau.